Photoshop maneja diversos tipos de capas, usaremos algunos o todos dependiendo de nuestras necesidades. El tipo de capa lo podemos identificar por el dibujo que tiene la miniatura que aparece al lado de cada una de las capas. Aquí tengo un proyecto que es una plantilla para Facebook que he estado haciendo. Este proyecto, como puedes ver, está dividido en grupos de capas, algo que verás más adelante. Dentro de cada grupo vamos a ver diversas capas. Como te dije, podemos identificar qué tipo de capa estamos usando dentro del panel por el icono que aparece. Voy a hacer un poco más ancho el panel para que se puedan ver algunas miniaturas. Estas miniaturas nos van a decir de qué tipo de capa estamos hablando y a continuación las voy a explicar una por una. La capa más común que veremos es la del tipo de imagen y esta tendrá como miniatura la propia imagen que contiene dicha capa. Puede ocupar el rectángulo completo de la miniatura como estamos viendo aquí o solo una parte de él. Esto depende de cómo tenemos configurada esta opción. Si hacemos clic derecho sobre la imagen o la miniatura, vamos a ver dos opciones aquí que dice recortar miniaturas a límites de capa o recortar miniaturas a límite de documento. Voy a seleccionar este otro para ver qué diferencia hay. Vemos cómo la imagen se hace muy pequeña. Realmente lo que hace Photoshop es representar la imagen dentro del documento. Es esta imagen que estamos viendo aquí. Voy a ocultar el resto de capas y estamos viendo cómo esta miniatura o esta imagen es exactamente lo que vemos en miniatura. Esto ya dependerá de cada quien. A algunos nos gusta verla representada exactamente como está dentro del documento y otros optarán por verlas justo del tamaño completo. Lo voy a dejar así. Este tipo de capa se conoce como capa de imagen o de mapa de bits. Cualquier archivo de imagen que agreguemos a nuestro proyecto se verá con este aspecto. Son las capas basadas en píxeles, por lo que también cuando usemos herramientas de pintura o rastericemos una capa, automáticamente dichas capas se convertirán en este tipo. Lo de rasterizar lo explicaré en otro video, es una palabra algo extraña que maneja Photoshop. Tenemos también las capas de forma. Aquí tengo una capa de forma. Estas capas se crean con las herramientas precisamente de forma que tiene Photoshop, que son las que vemos aquí, y también con la herramienta pluma. Estas capas contienen objetos vectoriales y podemos modificar las formas, así como cambiarles el color de una manera sencilla, por ejemplo haciendo doble clic sobre la miniatura y después seleccionando otro color. Podemos identificarlas porque en la esquina inferior aparece este pequeño dibujo que es como una especie de cuadrado con unas puntas con pequeños cuadros. Tenemos también las capas de texto. Este tipo de capas contienen texto creado con la herramienta del mismo nombre. Las capas de texto pueden contener letras, palabras, frases o párrafos, y la tipografía que contienen, es decir, el tipo de fuente, puede ser cambiada en el momento que lo deseemos, así como su color y tamaño. Algo importante es que en ocasiones convertiremos una capa de texto a una capa de imagen, por lo que automáticamente dejaría de ser texto editable. Hay que no confundir, porque en ambos casos la capa contendría un texto, pero una de ellas sería capa de imagen. Sabemos que es una capa de texto por su miniatura. Vemos este rectángulo con una letra T de texto. Esto nos indica que en cualquier momento podemos editar dicho texto y modificar sus propiedades sin ningún problema haciendo doble clic sobre su miniatura. Este texto que estás viendo aquí corresponde a este párrafo que se localiza aquí. Voy a hacer doble clic. Vemos cómo se ha seleccionado, ya puedo editarlo y modificarlo. Tenemos otro tipo de capa llamada capa de relleno. Aquí tengo los tres tipos de capa de relleno diferentes que existen. Este tipo de capas puede ser un relleno uniforme, es decir, un solo color. En este caso es un color blanco. Este color que estamos viendo en la miniatura nos indica el color actual que tiene el relleno. Si hago doble clic sobre él, podemos cambiarlo por otro diferente. Vemos cómo ahora ese color cambió por este otro. Tenemos el relleno de motivo. Igualmente su miniatura va a ser el motivo que estamos usando. Si hago doble clic, puedo seleccionar un motivo diferente y es el que se va a ver en la miniatura. Tenemos también el relleno degradado, con el que podemos agregar un degradado como relleno.
Vemos como también su miniatura cambia. Este tipo de capas de relleno normalmente se usan como fondo en un proyecto, aunque tienen otros usos. Como puedes ver, el color o tipo del relleno puede ser cambiado de la misma manera que las capas de forma, haciendo doble clic sobre su miniatura. Tenemos también capas de ajuste. Las capas de ajuste nos ayudan a agregar cambios a todo lo que contiene el lienzo o a una parte del mismo usando máscaras. Este tipo de capas crean modificaciones de forma no destructiva, por lo que pueden ser modificadas o eliminadas sin afectar a nuestras imágenes. Todas las capas que están debajo de las capas de ajuste son las únicas que van a sufrir cambios, aunque como dije dependerá de si el cambio lo aplicamos a todo el lienzo o solo a una parte de él. En este mismo capítulo hablaré sobre este tipo de capas a detalle. Debido a que existen varios tipos de capas de ajustes, las miniaturas que aparecen son diferentes para cada uno de ellos. Aquí únicamente tengo dos ejemplos. Estamos viendo una capa de tono y saturación y también acá tengo una capa de brillo y contraste. Existen más tipos de capas de ajuste y todas tienen un dibujo diferente, pero las podemos identificar por estos pequeños iconos. Otro tipo de capas son las de objetos inteligentes. Estos conservan los datos originales de la imagen u otro objeto que contenga. Están diseñados especialmente para trabajar de forma no destructiva. La miniatura es similar a las capas de imágenes. Aquí tengo una capa de objeto inteligente. La diferencia es que en la miniatura, en la esquina inferior derecha aparece este pequeño icono, que son como dos rectángulos o un rectángulo y al parecer una hoja con un doblez. Es muy pequeño, no puedo diferenciar exactamente qué dibujo es, pero este dibujo que estamos viendo es el que nos dice que esta capa es un objeto inteligente. Este tipo de capas se pueden editar de forma individual. Más adelante verás cómo hacerlo. Tenemos también las capas de video. Estas capas contienen clips de video que pueden ser editados dentro de Photoshop. Las capas de video aparecieron en la versión CS6, la cual es capaz de editar video de forma básica, algo que te enseñaré en un capítulo posterior. Estamos viendo aquí la miniatura del video, que lo que muestra en dicha miniatura es exactamente en el cuadro que nos encontramos dentro del video. Estamos viendo cómo cambia dependiendo de dónde se localice la cabeza lectora. El icono es como el de una imagen, pero en la esquina inferior derecha aparece un dibujo como de una película. Con esto sabemos que es una capa de video. Además también se crea un grupo que contiene este otro icono. Vamos a ver también otro tipo de capas, como una capa vacía. Este tipo de capa no contiene ningún dato que afecte al documento. Es lo que crea el comando nueva capa y el propósito es hacer cambios en ella una vez creada. Sabemos que es una capa sin información por esta cuadrícula que aparece en la miniatura. Es una capa de imagen, pero vacía, no contiene información de píxeles. También tenemos las capas 3D. Estas capas tienen un icono de un cubo en la esquina inferior derecha, como este que estamos viendo aquí. Estas capas únicamente pueden usarse en la versión extendida de Photoshop y pueden ser creadas con el propio programa o bien importando archivos de otros programas de diseño y animación en 3D como 3D Studio Max, Maya o Cinema 4D. Tenemos también otro tipo de capa que más que capas son grupos de capas. Estas son las que tengo en este documento. Exactamente tengo 5 grupos de capas. Sabemos que es un grupo porque aparece el icono de una carpeta. Al hacer clic sobre ellas se abre y muestra lo que contiene dicho grupo. Si hay más grupos, también podemos hacer clic sobre ellos y así sucesivamente. Esta es una forma de ordenar todo nuestro documento. Esto lo verás a detalle más adelante. Estos son todos los tipos de capas que veremos en Photoshop. Espero no haber olvidado alguno. Como dije al inicio, cada una de estas capas tiene un dibujo que las identifica. De esta forma podemos saber rápidamente de qué tipo es. Será útil porque dependiendo de ello, sabremos qué cosas podemos hacer con la capa. Algo que debemos tomar en cuenta es que Photoshop tiene otro tipo de cosas que hacen un poco diferente la apariencia de las capas. Por ejemplo, cuando agregamos estilos de capas, vamos a ver que aparecen estas letras FX
que en inglés se pronuncian effects, que significa efectos. Si hacemos clic sobre esta flecha que aparece, se van a ver más opciones que están ocultas. En este caso dice trazo. Estas capas tienen un estilo de trazo. Si la capa contiene una máscara, vamos a ver una doble miniatura, es decir, la miniatura principal, que es la que identifica el tipo de capa, y además otra miniatura, como en este caso, esta que estamos viendo aquí. Esta es una máscara de capa. Algunas capas van a tener esta doble miniatura y puede cambiar. Lo que vamos a ver aquí dependerá de cómo hemos modificado la capa. En este caso, esta zona blanca que ves aquí, yo la hice intencionalmente. Voy a hacer algunos cambios y puedes ver cómo solo esta zona se vio afectada porque enmascaré justamente esta zona del documento. Voy a presionar Control Z para que veas cómo estaba antes. También existe otro icono diferente como esta flecha que estás viendo aquí. Esto es un icono que nos indica que hay una máscara de recorte en esta capa. Lo sabemos por la flecha y además aparece un margen adicional delante de la miniatura. Puedes ver cómo estas miniaturas empiezan a esta altura y esta que tiene la máscara de recorte empieza desde aquí. También verás otro tipo de iconos como esto que significa enlace. Hay un enlace entre esta capa de ajuste y su máscara. Esto significa que si movemos de posición esta capa, también se va a mover su máscara. Y también podemos encontrar otro tipo de enlace que es este. Aquí hay dos capas enlazadas. Esto nos está indicando que si movemos cualquiera de estas capas, la otra se va a mover también. Todo esto lo explicaré detalladamente en otros videos en este mismo capítulo. A continuación voy a hablar sobre cómo hacer selecciones de capas.